Vemos aquí en la palabra de Dios la parábola de los dos cimientos, que yo lo titulé Los dos cristianos. Dos cristianos que lo llaman Señor, Señor, pero que muchas veces uno no hace lo que el Señor dice. Dos cristianos que van a la iglesia, dos cristianos que tienen ministerio, dos cristianos que van todos los domingos, dos cristianos que tienen la Biblia, pero que uno se diferencia del otro, que uno obedece y el otro no. Uno escucha y practica, y el otro escucha, pero lo deja pasar. Les resbala, para decirlo así, para hablarlo así. Dice la palabra de Dios que sobre el cristiano prudente, sobre el cristiano que escucha. Pero la comparación que Cristo hace aquí es cuando en la tierra de Israel se caracteriza de una tierra muy arenosa. Entonces, en la superficie que estaban ahí, que se encontraba el Señor, da la enseñanza de esta palabra. Dice que el hombre que iba a edificar su casa tenía que cavar y ahondar para poder llegar al firmamento, a lo más firme, para que cuando viniera el problema, la dificultad, no se cayera. Entonces saca esa realidad. El hombre que iba a edificar tenía que cavar y tenía que ahondar. Entonces el cristiano prudente es un cristiano que piensa acerca de los riesgos futuros. Entonces, ¿qué hace ese cristiano que escucha y hace? Escucha y hace. Es semejante al hombre que cavó y ahondó, dice la palabra de Dios. Cavó y ahondó. Un cristiano prudente cava en la palabra de Dios. Cavar es abrir. Tú abres la palabra de Dios hoy, y ahondar es profundizar. Y tú profundizas en la palabra de Dios hasta llegar al fundamento firme, que es Cristo Jesús. En la Biblia la roca tipifica a Cristo, hermano. Y entonces el creyente, ¿qué hace? Empieza a profundizar en la palabra de Dios para poner su fundamento en la roca que es Cristo. El otro cristiano es un cristiano insensato, es un cristiano que no tiene cuidado y que no mira los futuros riesgos, porque recuerde que a los dos le viene la lucha, Los dos cristianos van a la iglesia y los dos cristianos viene la lucha, tanto al que está preparado, tanto como al que no está preparado, al que obedece y al que desobedece. A los dos cristianos le viene la lucha. Acá a nadie se le escapa, para decirlo así. A los dos cristianos le viene el problema. Los dos cristianos tienen dificultades. Los dos cristianos se le viene el riesgo, para decir así. Pero uno trabaja, uno profundiza, uno entra en la palabra de Dios, uno hace su fundamento, edifica su casa sobre la roca que es Cristo. El otro no. El otro busca lo fácil, hace sobre la arena. Pero por eso está la enseñanza, la comparación. Entonces, ¿qué pasaba? El que edificaba sobre la arena y el que edificaba sobre la roca. Cuando venía la lluvia y bajaba de la montaña, iba a arrasar esa casa. La que estaba firme sobre la roca no iba a sentir el golpe de ser arruinada. Sin embargo, la otra sí, porque dice la Biblia que la casa del insensato escuchó, pero no hizo. Y cuando vino el río y dio con ímpetu quiere decir violencia, cuando dio con violencia esa fuerza del agua, de la lluvia, de la inundación, la tiró a la casa y su ruina fue grande. ¿Por qué a veces el cristiano cae y es grande su ruina? Porque quizás su fundamento es sobre la vida de otro hombre. Todo cristiano que hace su fundamento por la vida de otro cristiano, o vive por la fe de otro cristiano, o lee la Biblia por la fe de otro cristiano, tarde o temprano ese cristiano cae, ese cristiano es derrotado, porque su fundamento es sobre el hombre. Mas el cristiano que escucha, obedece y edifica y profundiza en la palabra de Dios y edifica su casa sobre la roca que es Cristo, su fe nunca se cae. Mire, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la historia de Job, yo lo voy a abreviar. Pero capítulo 1, cuando el diablo pide por Job y pasa por unas pruebas terribles y pasa por momentos terribles. Miren lo que dice el capítulo 1 del libro de Job, capítulo 1, versículo 19. Dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es un cristiano prudente, hermano. Este Job fue un cristiano prudente que edificó su vida sobre la fe de Dios. Este cristiano, ¿cuántos de nosotros estamos preparados, hermano, si recibiéramos una noticia tan dura como la que recibió Job? ¿Qué respuesta daríamos nosotros? Sin embargo, Job dice que rasgó, se rasuró, señal de arrepentimiento, de adoración, se humilló ante Dios, aceptó la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo él? Si Dios me dio y Él me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y ese es un cristiano que tiene su fe fundamentada sobre el cimiento de Cristo Jesús. Si tu fe está fundamentada sobre Cristo, no va a haber nada que te derrote, hermano. Vas a sentir tristeza, vas a sentir golpe, vas a sentir quizás la aflicción, pero no te va a arruinar, no te va a tirar, porque tu fe está fundamentada en Cristo Jesús. Es muy diferente de aquel cristiano que escucha pero no practica. Cuando viene la lucha, cuando viene el río con ímpetu, con violencia y da contra tu casa, se cae esa casa y su ruina, ¿qué dijo el Señor? Y su ruina es grande. Por eso los cristianos a veces no pueden prevalecer. Hay cristianos que no prevalecen. ¿Por qué? Porque su fe es por la fe de otro. Y no debes vivir por la fe de otro, por lo que otro hace o vive o siente. Tu fe tiene que estar en Cristo Jesús. Si tu casa está fundamentada en Cristo Jesús, vendrán los problemas de la vida, pero no te van a tirar. Dios te bendiga, hermano. Hoy te invito a que hagas el fundamento en la palabra de Dios. El apóstol San Pablo escribió que no hay otro fundamento en el cual está puesto que se llama Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra religión, no hay otro camino. El camino y el fundamento es Cristo Jesús. Y si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, porque ahí está la clave, el obedecer la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios, el poner en práctica, va a seguir edificando tu vida y tu fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te fortalezca a no bajar los brazos, a no llevarnos de esta lucha que vivimos. Hermano, esto que estamos viviendo hoy quizás sean momentos difíciles, como se va cumpliendo la palabra de Dios que dice, antes que Cristo venga a arrebatar, a llevar la iglesia, vamos a vivir momentos difíciles. Pero la palabra de Dios nos dice y nos da la esperanza que dice, ¿qué dice la Biblia? No te desampararé ni te dejaré. Está en mí en tomar esa promesa. Está en nosotros en tomar esa promesa. Si Dios dice no te dejaré, no te desampararé, Dios tiene el poder suficiente para poder resolver nuestros problemas. Lo que nosotros tenemos que aprender es que edificar nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual, cavar, ahondar en la palabra de Dios para que nuestra fe esté bien firme en Cristo Jesús. Entonces no va a haber nada que te tire. Hermano, vamos a tener momentos de aflicción, obviamente sí, pero no te va a tirar. Tu fe no va a ser derrotada. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Hermano, a tomarse de la mano de Dios, a buscar a Dios, a ser diligente, a buscar de las cosas de Dios, porque Dios es el que llena el vacío. Dios te bendiga, hermano.